El Ecuador enfrenta en materia económica muchos retos para este 2025 y lamentablemente comienza este año con una economía en recesión prácticamente, o una economía con decrecimiento. ¿Cómo mira usted este panorama? ¿Qué va a ocurrir en el primer trimestre del presente año si empezamos con esas cifras tan negativas? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Como bien acabas de mencionar, prácticamente las cifras que tenemos hasta el momento indican que eh, al final del año 2024 todavía se evidenciaba, digamos, rastros o incluso una recesión un poco profunda, ¿no? Todavía no hay datos del 2025, pero ¿qué es lo que se debería esperar y que incluso tú en los reportes del Banco Central de alguna manera con lupa puedes inferir? Y es que va a haber al menos en el mejor de los casos, una recuperación bastante lenta a lo largo del 2025. Al menos si se sigue llevando, digamos, la política económica como se la ha llevado hasta el momento. ¿A qué me refiero? A que tú tienes toda una serie de impuestos, por ejemplo, de que no se tiene previsto de que se retiren. Entonces, con todo eso sobre la mesa, lo más probable es que hay una recuperación bastante lenta y aquí hago énfasis en algo, ¿no? No es una recuperación porque vamos a hacer algo para estar mejor, es una recuperación un poco natural, dado que el 2024 fue un año bastante recesivo. El Banco Mundial acabó de lanzar una última proyección que es de menos 0,7% para el 2024. Eso realmente es bastante optimista. Para decrecer eso, tendríamos que haber crecido en el último trimestre del 2024 en un trimestre de apagones, digamos, lo cual es Ujú. bastante improbable. Entonces, más bien yo creería que en el 2024, ya en el año, habríamos decrecido alrededor del 2%. Entonces, si decreces 2%, es relativamente fácil crecer algo en el 2025. ¿Cómo está, economista? Buenos días. ¿Qué se debe hacer o qué tipo de cambios en la forma de gobernar y de administrar la economía del Estado hay que aplicar para cambiar esa lógica, para empezar a crecer, aunque sea de a poquito, y dejar atrás toda esa fase de decrecimiento de la que habla incluso el último boletín del Banco Central? De acuerdo. A ver, creo que seguimos entrampados en la conversación de lo fiscal. Creo que hay que pasar de solamente ver la política fiscal, que sí es importante sanear las cuentas fiscales, porque sin eso no hay crecimiento económico, pero también tenemos que ya empezar a poner ojo en la parte de cómo fomentar políticas económicas que reactiven la economía, que reactiven el crecimiento económico y algo que es un poco más difícil, inclusive el empleo, ¿no? Creo que el gobierno, más que este gobierno en general, los gobiernos de Ecuador tienen pocas herramientas a la mano para hacer eso de ahí, pero creo que venimos de un año en el que se clavaron muchos impuestos y creo que es hora de revisarlos con lupa, en detalle, ver los sectores que han sido afectados, ver cuáles han sido los sectores que han resistido algunos de estos impuestos. Pongo un ejemplo muy claro, el tema de las autorretenciones. Cuando Ujú. tú ves el mapa económico del Ecuador, digamos, tú ves que los sectores que de alguna manera están sabiendo sortear esta crisis son los sectores exportadores. Y cuando tú le preguntas a los exportadores qué es lo que más los está afectando, qué es lo que les está impidiendo crecer, te dicen el tema de las autorretenciones. Bueno, no es un nuevo impuesto, pero es un adelanto de un impuesto básicamente, es anticipar impuesto a la renta y eso está mermando considerablemente los flujos de liquidez del sector exportador y está impidiendo que se realicen, por ejemplo, nuevas inversiones, ¿no? Entonces uno tiene que ver realmente dónde se está moviendo la economía ahorita, se está moviendo la liquidez y eso, al menos ahora, de un primer pantallazo, está en el sector exportador. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal? Tienes que empezar a revisar ciertos impuestos que están distorsionando sectores que ahorita son competitivos. Por otro lado, tienes que dejar de implementar políticas económicas que son un poco parche, que solo son, digamos, para la tribuna. Te pongo un ejemplo bastante claro. Todo lo que
ha tenido que ver con incentivos al empleo, realmente no ha tenido resultados y lo que terminas teniendo es un impacto en la caja fiscal que no se traduce ni en crecimiento económico ni en mayor empleo. Entonces te terminas haciendo un harakiri, digamos, ¿no? En lo fiscal sin tener crecimiento económico. Economista García, no sé si las cifras estas últimas del Banco Central en las que reconoce el decrecimiento de la economía reflejan ya el impacto real de la crisis eléctrica. Si no es así, ¿qué nos espera? ¿Cuándo podríamos ya tener este impacto y cómo ese impacto va a generar consecuencias para el manejo de la economía en lo que resta del 2025? Correcto, o sea, como tú dices, de hecho, esa es un poco, una visión un poco negativa sobre el tema, porque justamente, ¿qué es lo que dicen las cifras del Banco Central? Que hemos tenido 3 trimestres consecutivos de decrecimiento de la economía y al menos 5 trimestres consecutivos de crecimiento bajo o, digamos, crecimiento por debajo de la tendencia a largo plazo. Y eso con cifras hasta tercer trimestre del 2024. Los apagones fueron realmente en el cuarto trimestre del 2024. Entonces, realmente todavía las cifras del Banco Central no están recogiendo la peor parte del 2024, que fue los apagones. Es decir, deberíamos esperar que el 2024 cierre un poco peor de lo que se esperaba inicialmente, digamos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Es que los apagones, de alguna manera, ya acabó esa historia, al menos en el corto plazo. Muchos analistas del sector eléctrico hablan de que realmente el tema no se ha solucionado. Yo también me inclino por esa teoría, es decir, si es que no se termina de resolver el tema eléctrico, lo más probable es que de aquí a algunos meses, algunos trimestres, veamos nuevamente el tema de los apagones y empieza a afectar la economía ya en el 2025. Sin embargo, digamos, hemos comprado tiempo, tenemos ciertos meses para solucionar el problema y ojalá se logre, ¿no? Me preguntabas cuándo vamos a ver las últimas cifras del año completo, digamos. Lamentablemente las cifras de Producto Interno Bruto de la economía salen con algunos meses de rezago, ¿no? Entonces realmente seguramente nos enteraremos de qué es lo que realmente pasó en todo el 2024 a finales de marzo o inicios de abril, seguramente, lo cual ya es un poco tarde porque vamos a estar hablando de lo que es 2025, ¿no? Sin embargo, creo que sí hay otros indicadores que podemos ir viendo que usualmente acompañan a la economía, acompañan al PIB y nos dan luces de cómo fue el último trimestre del 2024, ¿no? Por ejemplo, tú ves que vehículos, las unidades de vehículos vendidas tuvieron caídas históricas en el último trimestre del 2024. Vemos que el crédito creció a una tasa muy similar a la que lo hizo a lo largo de todo el año, pese a que los depósitos aumentaron considerablemente en el último trimestre. Entonces, todo eso lo que nos indica es que el último trimestre seguramente fue bastante malo. Seguramente esa cifra va a tirar aún más abajo toda la previsión del 2024. Economista, ¿cuál ha sido su conclusión después de escuchar a los candidatos presidenciales en el debate del domingo? Las propuestas que van desde promover la participación de los privados, de pasar a un modelo de contratos de participación, por ejemplo, en el ámbito petrolero, en la minería, pensando más en la privatización, ¿no? Haciendo al Estado de lado, y por otro lado también visiones que tienden más a promover la participación de lo público a través de la inversión, obras de infraestructura como carreteras, hospitales, cosas que ya se vivió en el pasado también. En fin, ¿no? Propuestas como las de reducir los impuestos, volver al IVA del 12%, etcétera. ¿Cuál es su lectura con respecto de las propuestas económicas de los candidatos? Ok, creo que a nivel conceptual estamos bien en cuanto al tema del rol que tiene que tener el Estado en la economía, ¿no? Ahorita estamos en una situación en la que se necesita, por un lado, un Estado fuerte, un Estado que esté, un sector público que esté pendiente de los servicios más básicos de la economía y por otro lado necesitamos también participación del sector privado. Creo que a lo largo de los últimos años se está
un poco sobreestimando el rol que ha tenido el sector privado en la economía. Lo cierto es que los últimos años han sido de mucha incertidumbre, entonces hemos tenido el peor de los mundos. No tenemos ni sector público fuerte, digamos, ni un sector privado que esté convencido de seguir invirtiendo constantemente y dinamizando la economía. Entonces, eso a nivel conceptual, pareciera que muchos de los candidatos lo tienen claro. Sin embargo, el gran problema aquí es que, al menos de lo que yo vi, no vi ningún plan realmente aterrizado en la reactivación económica. O sea, todos tienen planes muy estratosféricos, digamos, sobre cómo en parte lidiar con la crisis, con el tema de la insostenibilidad fiscal, y por otro lado, cosas de nuevo, muy estratosféricas como o subo o bajo impuestos, pero realmente la política económica debe ir un poco más allá, debe ir un poco más específico, ¿no? Entonces, ahorita algunos hablan de subir impuestos inclusive para tener un Estado más fuerte. Bueno, ya se hizo, ¿no? Hablamos de bajar impuestos también. Un periodo presidencial antes también se hizo al final, ¿no? Entonces, ya todo eso se ha experimentado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahorita realmente, los ciudadanos, las empresas, son planes muy concretos, muy específicos sobre cuál va a ser la hoja de ruta para reactivar cada sector de la economía, e inclusive algo más difícil, el tema del empleo, que como ya lo he dicho antes, el empleo no necesita, o al menos no ha resultado tener estas políticas que tienen que ver con incentivos fiscales. Entonces, incentivos fiscales generan más empleo, eso no ha servido. Algunos candidatos lo han manifestado como parte de sus propuestas, pero no ha servido. Entonces, tienen que tener un plan para generar empleo y que lo digan con nombres y apellidos. Economista, ¿hasta qué punto son realizables esas ofertas de bajar en las condiciones en las que está la economía nacional y las expectativas que hay frente a incluso al tema geopolítico? ¿Hasta qué punto son reales esas propuestas de bajar el impuesto al valor agregado? En el debate vimos que algunos decían al 12%, otros incluso hasta el 10%. Eso por un lado, y por otro, las ofertas de crear 500,000 plazas de trabajo, de ellas 250,000, por ejemplo, para jóvenes. En fin, toda esa serie de propuestas que se hicieron en el debate, ¿son posibles en las condiciones económicas en las que actualmente está el país? De que son posibles, son posibles. Lo que yo creo que va a pasar es que, independientemente del candidato que llegue a presidencia, se va a estampar con la realidad, digamos, y lo que va a terminar haciendo es incumpliendo esa propuesta. El IVA suena, digamos, el impuesto más atractivo para bajar a nivel electoral, porque es un impuesto que grava en teoría directamente al consumo, y en teoría lo estamos sintiendo cada uno de los ciudadanos. Entonces es fácil decir, o al menos es atractivo decir, hoy voy a bajar el IVA para reactivar la economía y que todos tengamos menos afectado nuestro bolsillo. Lo que va a pasar en la realidad es que, aun si los candidatos van con una intención muy genuina, muy concreta, sobre bajar impuestos, lo que va a terminar pasando es de que revises todos los impuestos y te des cuenta de que hay otros impuestos que están siendo distorsivos, que tal vez son un poco menos atractivos para el electorado, pero te vas a ir por ahí, ¿no? Entonces, temas como la autorretención, temas tal vez como el ISD. Entonces, si el espíritu de tu política económica es bajar impuestos, insisto, lo que va a pasar es que te vas a estampar con la realidad. No vas a bajar el IVA porque es el impuesto más fácil con el que se recauda, y te vas a ir por otros impuestos y terminarás incumpliendo tu propuesta electoral. Entonces, a ver, sí, tenemos una situación fiscal complicada, se puede bajar impuestos con un análisis con lupa, digamos, hasta cierto punto, pero el IVA, si yo tuviese que apostar, diría que el IVA no se va a bajar de aquí a algunos años, no importa quién llegue a la presidencia. Ya. El presidente en los últimos meses y el ministro de Finanzas también han hablado de una reforma tributaria a 20 años, ¿no? Es lo correcto, digamos. Estamos en una etapa de transición electoral, además, ¿no? No sabemos quién va a ganar la elección del 9
de febrero y la del 13 de abril, si es que hay segunda vuelta. Entonces no sabemos quién va a gobernar el Ecuador desde el 24 de mayo del 2025. ¿Es lo correcto empezar a hablar y a generar, digamos, expectativas con respecto de posibles reformas tributarias y, de ser necesario que existan esas reformas tributarias, hacia dónde deberían enfocarse? ¿Qué debería pasar? Cuestión de impuesto a la renta, temas de herencia, de plusvalía, de salida de divisas, etcétera. Sí, no me parece adecuado que se empiece a hablar de eso, justamente por lo que dices. Estamos en un escenario electoral, estamos en un tema en el que no sabemos quién va a estar en la presidencia el día de mañana. Eh, la última vez que me invitaron hablé mucho aquí en este espacio sobre el tema de la certidumbre, de la incertidumbre que se está generando con los mensajes de política económica, ¿no? Lo que quieren los agentes económicos en este momento, hablando de las empresas, inclusive los consumidores, es certeza de lo malo y de lo bueno, de lo que sea que sea la situación. Entonces, hablar de una nueva reforma tributaria, luego de que ya acabamos de tener algunas reformas tributarias en un mismo año, es simplemente meter carbón, meter leña al fuego, ¿no? Es decir, oye, todo lo que hemos hecho en tema tributario tal vez no estaba tan bien y vamos a seguir reformando, ¿no? Entonces, no se lee como, oye, han habido reformas tributarias por partes y ese era el camino correcto. Eso no es la lectura que le da a la gente económica, no es la lectura que le da a las empresas. Las empresas dan la lectura de, hay mucha inestabilidad tributaria aquí, ¿ya? Realmente en los compromisos con el FMI de lo que se hablaba era de que en esta nueva reforma tributaria se iba a revisar el gasto tributario, es decir, todos aquellos incentivos fiscales, principalmente, ¿no? Entonces, teóricamente no se debería tocar un impuesto, o sea, no deberían haber nuevos impuestos, no deberían haber tampoco bajas de impuestos, pero eso no es lo que todos ahorita hemos escuchado, ¿no? Pareciera que van a haber muchas cosas en esa reforma tributaria, y justamente es por lo que digo, ¿no? Porque estamos en un escenario electoral en el que todo se ha mezclado, en el que ya hay pérdida de confianza por parte de todos y nadie sabe lo que va a pasar, todo es muy caótico, ¿no? ¿Qué debería ir en esa reforma tributaria? Yo estoy de acuerdo en que se deben revisar los incentivos a largo plazo. No sé si el mejor momento es este año, inclusive una vez de que ya esté sentado la persona, el nuevo presidente, digamos, inclusive con eso no estoy seguro de que este año sea el mejor momento para una nueva reforma tributaria. Creo que el presidente tiene en sus manos herramientas para modificar ciertos impuestos sin pasar por asamblea, y eso es lo que debería usar por el momento, hasta transmitir esta certidumbre económica que necesitamos todos. ¿Y cuáles serían esos impuestos que se podrían modificar o que el presidente podría modificar sin pasar por la Asamblea? El presidente puede ahorita modificar ISD, puede modificar IVA, aunque no estoy de acuerdo en que se modifique el IVA y creo que nadie lo va a hacer, pero se puede modificar el IVA ahorita vía decreto, digamos, se puede modificar los ICES, incluso puede modificar tarifas arancelarias que no son propiamente un impuesto, pero terminan siendo una carga para empresas y consumidores. Y puede modificar los porcentajes de autorretención que han sido, de autorretención de impuesto a la renta, que han sido bastante, que fueron bastante controversiales el año anterior, porque había aparentemente un trato no igualitario con respecto a las empresas y con respecto a los distintos sectores que hay, ¿no? Ahora, economista García, yo quisiera una explicación. Usted decía que tenemos 3 trimestres que hemos venido decreciendo. El cuarto va a seguir, sí, 3. El cuarto va, al parecer, a tener esa misma lógica. Vamos a empezar, estamos empezando este 2025 con esas cifras negativas, pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Es el manejo económico, es la política económica, es la falta de inversión pública, la escasa inversión privada? ¿A qué obedece a qué obedecen estas cifras? ¿Por qué la economía ecuatoriana no despega? Es una mezcla de todo, y si tengo que puntualizarlo en algo, recojo tus últimas palabras: falta de inversión pública, falta de inversión privada. Entonces,
como decía, pareciera dar la sensación de que cuando empezó a caer la inversión pública, por las razones que sea, se permitió el espacio, digamos, ese espacio lo ganó el sector privado, pero eso no ha sido tan cierto. El sector privado no ha encontrado, digamos, certidumbre, no ha encontrado el sector ecuatoriano atractivo para invertir con la fuerza que se necesita para, digamos, compensar todo lo que se ha perdido en inversión pública. De hecho, cuando tú ves las cifras del Banco Central, tú ves que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, ha caído brutalmente en el último año, ¿no? Es el componente del Producto Interno Bruto que más peso, que más impacto ha tenido sobre la caída del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, si yo tuviese que ponerle nombre y apellido, yo diría es falta de inversión principalmente, y por supuesto que para tener inversión tú necesitas generar un marco jurídico adecuado que transmita que las reglas del juego están claras. Yo creo que eso no ha habido. Han habido muchas reformas en los últimos años, en los últimos gobiernos. Parece que todos los que se han sentado en Carondelet han querido resetear el sistema, seguramente con muy buena intención, pero llega el siguiente y todo se desbarata nuevamente, ¿no? Eh, Principalmente las reglas del juego es la falta de claridad en las reglas del juego es lo que está afectando la inversión.